Hace tan solo 15 días, el pasado 1 de mayo, se conmemoraba el Día Internacional del Trabajo, Fiesta del Trabajador, San José Obrero. Una fecha que cada vez más pasa inadvertida en lo que a reivindicación social y política se refiere y alcanza tan solo cierta relevancia en el calendario festivo por generar el llamado Puente de Mayo. A esta relevancia contribuye la cada vez menor representatividad de los sindicatos de clase españoles, convertidos, al modo alemán, en meros gestores de servicios. Organizaciones mastodónticas con miles de empleados y trabajadores liberados que, en su mayoría, se limitan a ejercer una profesión remunerada, pero sin convicción alguna. Como si los sindicatos, antaño organizaciones combativas en defensa de los trabajadores, hubiesen devenido en una suerte de ministerios en la que los derechos de los trabajadores se defienden con frialdad funcionarial. Espere su turno, diríjase a la siguiente ventanilla, vuelva usted mañana. La nula combatividad de los actuales sindicatos de clase se explica, en parte, por su dependencia económica de los presupuestos generales del Estado y de los acuerdos que las centrales sindicales alcanzan con las grandes empresas de cada sector. Montañas de millones de euros que sirven de parapeto, de muro de contención de las demandas de los trabajadores, canalizadas, frenadas a través de estas oficinas de reclamación sin convicción, sin fuerza, sin argumentos y sin moral. También por el descuido de la cuestión laboral entre los planteamientos políticos. La izquierda posmoderna ha abrazado otras causas, el feminismo, la ideología de género, la ecología, la inmigración, abandonando a su suerte a los trabajadores. Y en este punto de indeterminación, en esta ideología suave, en esos planteamientos moderados se acaba encontrando, confundiendo más bien con la derecha, que renuncia a plantear batalla ideológica a los mantras progresistas a cambio de la paz social que la izquierda, burguesa y adocenada, le asegura. Pero que no haya una protesta organizada no significa que no haya motivos para ella. El trabajo se enfrenta a una transformación considerable, consecuencia de los cambios en los modelos económicos, la globalización y el avance de las tecnologías. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los trabajadores cuando estamos cerca de alcanzar el primer cuarto del siglo XXI? ¿Quiénes son los llamados a empuñar la bandera de los trabajadores ante el vacío que dejan las organizaciones políticas de la izquierda y los sindicatos? Hoy, en Señas de Identidad, hablamos de trabajo. El Correo de España. Un diario digital que dirige Eduardo García Serrano, con las firmas más valientes y comprometidas que defienden cada día la unidad de España y tus valores. Sin concesiones a la corrección política. El Correo de España, con más de 500.000 usuarios únicos. Pío Moa, Mario Conde, Javier García Isaac, Rafael Nieto, Javier Navascués. El Correo de España, el digital de los patriotas. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Pues bienvenidos a una nueva edición de Señas de Identidad. En esta ocasión, como les hemos anunciado, vamos a hablar de trabajo. Estamos muy agradecidos, por supuesto, al Correo de España y a NTV por esta iniciativa que nos permite acercar cada semana pues, una temática, un nuevo enfoque y personajes, personas, autores, escritores, personas en
en general, pues interesantes, que tienen siempre temas que aportar. Hoy contamos con la presencia de Jorge Garrido. Jorge Garrido es abogado, laboralista y es el presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, un sindicato pequeño, pero que cada día pues, va avanzando y va alcanzando mayores cuotas de representación entre los trabajadores españoles, de tal manera que cada día son más las empresas en las que UNT tiene representación. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por invitarme. Una pregunta, Jorge. ¿Tú te defines a ti mismo como sindicalista? Lo digo porque a día de hoy, públicamente, llamarse sindicalista pues está mal visto. Y cuando uno se presenta públicamente como sindicalista, entiendo que por culpa de los grandes sindicatos, comisiones obreras o UGT, pues rápidamente es relacionado con, no sé, con una especie de forma de vida, al que le llaman sindicalista. Parece que es un vividor. Evidentemente no es así en todos los casos y habrá cientos de sindicalistas que hacen su labor con convicción y porque creen en ello, no solamente porque les paguen o porque les proporcionen unas horas gratis, pero sabes que a día de hoy pues el sindicalista parece alguien que quiere escaquearse dentro del trabajo de su empresa o que quiere asegurarse el puesto de trabajo, ¿no? Y esa es la visión que en general tienen los españoles o una buena parte de los españoles sobre el sindicalismo. ¿Tú qué opinas de esta visión que se tiene sobre el sindicalismo? ¿Tú te reconoces orgullosamente sindicalista? Pues sí, yo me reconozco como sindicalista, lo que no me reconozco es como de profesión sindicalista, que es muy diferente, ¿no? El sindicalismo es una vocación, no es una profesión. Y evidentemente todos los que han hecho del sindicalismo un modus vivendi, pues inevitablemente contaminan un poco lo que es la palabra y el concepto y al final todos los que hacemos sindicalismo honradamente pues nos vemos afectados por ello. Lo mismo se podría decir de la política, ¿no? El hombre es un animal político, que dirían los filósofos griegos clásicos, y sin embargo hoy hablar de político pues también muchas veces es un desprestigio, cuando no debería ser así, pero porque han hecho también de la política un modus vivendi. Y efectivamente pues es una etiqueta que está desprestigiada. Pero bueno, también estamos los sindicalistas honrados aquí para intentar limpiar un poco el nombre del sindicalismo, porque ciertamente somos sindicalistas. Entonces, yo soy sindicalista, no tengo ningún complejo en decirlo y al mismo tiempo en denunciar a los falsos sindicalistas o a los que hacen del sindicalismo un modus vivendi. No sé si estás de acuerdo con mi editorial, Jorge. Tú percibes también que progresivamente, no solamente la festividad del 1 de mayo, que fíjate, ya me refiero a ella como festividad y parece que ha abandonado cualquier connotación reivindicativa, sino en general todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de los trabajadores, con la reclamación de derechos laborales, ha perdido fuerza a lo largo de los últimos años, no solamente la reivindicación, sino su presencia en medios de comunicación. De alguna manera, la reivindicación en el mundo laboral ha perdido fuerza en los últimos años. Ha perdido muchísima fuerza. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has manifestado en el editorial, aunque creo que hay una razón que tú no has señalado y que es una razón añadida y probablemente incluso la más importante de por qué se ha perdido fuerza. Y es que quienes han hecho o han intentado monopolizar de alguna manera todo lo que es el 1 de mayo, que son los sindicalistas oficiales de izquierdas, se han quedado desde hace mucho tiempo sin discurso alternativo. Una vez cae el muro de Berlín y el socialismo marxista, digamos, se derrumba, se quedan huérfanos de alternativas. Es decir, realmente pueden protestar, pero proponer, todo lo que proponen son cosas insustanciales, no se propone un cambio de sistema, no tienen en mente ningún tipo de alternativa al sistema que critican y así lo que se queda uno es sin razones, sin argumentos, intelectualmente vacío, y se buscan otras falsas alternativas, como puede ser que si el ecologismo, que si el feminismo, que si la lucha LGTBI, etcétera, pues para intentar rellenar ese hueco que les falta. No tienen alternativa y eso desarma ideológicamente al sindicalismo oficialista y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene el sindicalismo oficialista. Y una cosa, Jorge, es decir, que las organizaciones de trabajadores, los grandes sindicatos hayan perdido fuerza, equivale a decir
que es que ya no hay una demanda, es decir, no hay problemas en el trabajo, no tienen problemas los trabajadores, porque no se entiende, ¿no? Si continúa habiendo problemas entre los trabajadores, si el mundo del trabajo sigue teniendo muchísimos conflictos, ¿cómo es que las organizaciones de trabajadores pues están perdiendo fuerza? Pues efectivamente continúan, son tan necesarias o más que nunca las organizaciones sindicales, y prueba de que sigue habiendo problemas es que tenemos una situación laboral que lleva décadas degradándose. Es decir, lo vemos en España. En España, en los últimos 40, 45 años no han hecho más que perderse derechos sociales, derechos laborales. Lo vemos en cómo están floreciendo distintos tipos de servicios al margen de los sindicatos, como pueden ser servicios de abogados laboralistas, no sé, no quiero dar nombres, pero todos tenemos en mente pues incluso empresas que se dedican a la asesoría legal, que pagas una cuota y casi que por internet te tratan de solucionar los problemas y demás. Es decir, que demanda hay, demanda hay. Lo que pasa es que quienes han estado monopolizando durante todo este tiempo, gracias a una legislación sindical absolutamente trucada para beneficiarles a ellos, pues cada vez representan menos a la gente cada vez tiene un concepto peor de los grandes sindicatos oficiales, de UGT, comisiones obreras, etcétera. Y claro, intentan buscar otras alternativas, pero como inevitablemente, como bien decías antes, la palabra sindicalismo la han contaminado, pues a veces buscan eso, pues, servicios, digamos, ajenos a los propiamente sindicales para intentar compensar o buscar una solución a sus problemas. Y eso es así, y lo sabemos todos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el mundo del trabajo, no solo en España, sino internacionalmente en este siglo XXI? Porque decía yo en mi introducción que la globalización, los avances tecnológicos están dibujando un nuevo panorama para el mundo del trabajo y un montón de retos a los que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos, ¿no? Porque la propia existencia de trabajo ahora lo iremos viendo contigo, quizás esté amenazada, ¿no? Ante los avances tecnológicos. Hay un montón de puestos de trabajo que se están amortizando, que están desapareciendo, porque ya hay máquinas lo suficientemente desarrolladas, lo suficientemente inteligentes como para hacer ese trabajo manual, y hay miles de puestos de trabajo que están desapareciendo. ¿Cuáles son los principales retos, a tu juicio, a los que se enfrenta el mundo del trabajo? Bueno, yo defino la situación actual iba a decir del mundo del trabajo, pero podemos decir de la economía en general, como una situación que podemos calificar o rememorando una famosa conferencia que dio en 1935 José Antonio Primo de Rivera, estamos, yo creo, en este tema económico ante una encrucijada en la historia política y económica del mundo, que es la de la economía global digital, ¿no? Son los dos aspectos que a mí me parecen más relevantes. El globalismo o el mundialismo se ha extendido de tal manera que hoy en día las economías de todo el mundo son tan interdependientes y están tan entrelazadas unas con otras que es muy complicado que una nación por sí misma, si no teje una red de alianzas suficientemente importante, pueda vivir de una manera, no vamos a decir autárquica o autosuficiente al 100%, pero al menos con cierta autonomía. Se ha creado una red de interdependencia tal que los poderes mundialistas que gobiernan en el mundo, podemos hablar de, no ya de la ONU, sino de las distintas ramas de la ONU o incluso de organismos que están al margen de la ONU, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, la Organización Mundial de Comercio, en fin, todos estos organismos de alguna manera extienden sus redes de poder sobre todos los países del mundo y eso hace que estemos hablando de una economía pues, globalizada. Hoy en día yo creo que nadie puede dudar de que estamos en una economía globalizada, lo cual implica o tiene unas implicaciones que yo creo que pocas veces se ha parado la gente y en general incluso los intelectuales a sopesarlo adecuadamente. Y a ese fenómeno de globalización estamos añadiendo, sobre todo en las últimas 2 décadas, del año 2000 para acá, luego si podemos ver unas estadísticas, pues vamos a poder verlo de una manera muy gráfica, creo yo, un proceso de digitalización que algunos han calificado de cuarta revolución industrial, que implica un fenómeno pues de destrucción neta de empleo que hasta ahora no se había producido en la historia de la humanidad.
sí que se habían producido desplazamientos de unos sectores a otros, pero al final siempre se trataba de compensar con sectores nuevos el empleo que se iba perdiendo en sectores que predominaban anteriormente. Eso ya no se produce desde el año 2000 aproximadamente, porque tampoco se puede poner una fecha concreta. Pero aproximadamente uno ve las estadísticas a nivel mundial y de España en particular y llama la atención cómo a partir del año 2000 esa destrucción neta de empleo ya es muy acusada y no es circunstancial, no es por momentos puntuales de crisis en los cuales sí se puede agudizar, sino que se mantiene de una manera persistente y sistémica, podríamos decir. Ese es un fenómeno completamente nuevo. Ese proceso de mundialización tiene una serie de características negativas que muchas veces son, digamos, al margen o están al margen de la economía y de lo material, pero que tiene una importancia fundamental. Yo lo resumiría, voy a intentar ser breve, en un principio básico o una consecuencia básica para que todo lo demás se pueda producir, que es el fenómeno del desarraigo. Es decir, para que pueda haber una economía mundial o mundializada, es fundamental desarraigar a la gente de su entorno. De tal manera que las industrias tengan una capacidad de distribución mundial, la gente pueda mandarse a trabajar a un lado o a otro, que no estén muy vinculadas a su tierra. Eso implica el desarraigo, pérdida de identidad. Inevitablemente, las sociedades actuales son sociedades en las que se va perdiendo la tradición, las costumbres, la identidad. Ya no conocemos ni a nuestros vecinos, ni siquiera a los vecinos de Portal, no sabemos quién vive en el piso de arriba o en el de abajo. Se ha producido un fenómeno de desarraigo terrible, que con las consecuencias humanas, más allá de las económicas, humanas, terribles de degradación de la propia sociedad. A nivel político, de política económica podemos decir, pero político, está la pérdida de soberanía. Todas estas entidades de las que hemos hablado, mundialistas, pues asumen una serie de competencias que están por encima de la soberanía nacional de los pueblos. Y se tiende a eso que se llama el gobierno mundial. Al final son unas élites que están en unos despachos absolutamente lejos de aquí, donde se deciden todas estas cuestiones, en los foros de Davos y en todas estas organizaciones y todas estas entidades que son las que de verdad toman las decisiones, porque cuanto más se habla de democracia, menos democracia hay. Cuanto más se vota, menos poder tiene el voto para decidir nada, porque lo deciden otros señores en otros sitios, por lo menos lo importante, ¿no? Alguien dijo, creo que con bastante acierto, que si el voto sirviera para algo, no lo permitirían. Lo permiten precisamente porque ellos ya han cocinado todo, ya cuando quieren que se apruebe algo, uno va a votar para ratificar lo que ellos ya han decidido antes y ya han puesto a todos los medios de comunicación a trabajar en que eso que hay que votar es el futuro, es la solución, etcétera, y al final la gente, pues con poco criterio, se deja influenciar y al final consiguen que salga todo lo que ellos quieren. Por cierto, también, Jorge, sí. antes de que sigas, perdona que te interrumpa, una digresión terminológica, porque el término más utilizado, el más común, es el de globalización. Sin embargo, yo te escucho a ti hablar habitualmente de mundialización. ¿Hay alguna diferencia o son sinónimos? Bueno, a ver, se utilizan como sinónimos. Lo que sucede es que la palabra globalización sí que tiene una raíz más inglesa, más anglosajona en el lenguaje, porque en inglés traducido, digamos, pues el mundo es el globo, ¿no? Mientras que para los que somos de lengua hispana, el mundo es el mundo, la Tierra se habla el mundo. Entonces, hablar de mundialización y globalización en realidad, en principio es básicamente lo mismo, pero bueno. Me gusta más el término mundialización porque lo considero más de raíz española, ¿no? O para los hispanohablantes. Efectivamente, siempre que se pueda hay que utilizar los términos propios y no utilizar los de otras lenguas, ¿no? Perdona que te he cortado. Si tenemos una palabra propia que lo define perfectamente, pues no hay ninguna necesidad, efectivamente, eso creo yo. Eso es. Decía, perdona que te he cortado en tu discurso. Hablaba del desarraigo, de la pérdida de soberanía. Un tercer factor muy relacionado con todo esto también, y sobre todo con el desarraigo, es el de las migraciones masivas. Yo creo que las migraciones, como siempre han existido a lo largo de la humanidad y no tienen en sí nada de negativo, siempre que sean migraciones de tipo natural, pues que quien quiere vivir en otro sitio pueda, el que se casa con una persona de otro país pueda ir, en fin. Otra cosa son las situaciones de crisis que generan movimientos masivos de migración que son, digamos, no deseados ni siquiera por el propio migrante. Eso yo creo que no es positivo ni para el que se ve forzado a emigrar,
ni para el que se ve en la tesitura de tener que aceptar inmigraciones foráneas, sobre todo cuando son de culturas diferentes. Todo esto, primero, humanamente es un sacrificio para unos y para otros, para los que se van y para los que tienen que recibir a muchas personas con culturas muy diferentes. Y sobre todo acentúa el aspecto del desarraigo, de crear sociedades multiculturales donde las tradiciones hay que olvidarlas para no molestar a otros, etcétera, ¿no? Y esto pues también humanamente tiene un impacto muy grande, pero desde el punto de vista económico tiene una explicación muy sencilla, y es que hace falta mano de obra aquí, pues se lleva mano de obra aquí. Que hay que bajar el salario de tal zona, pues cuanto más mano de obra dispuesta a trabajar por menos, mejor. Es decir, hay siempre otra explicación. Luego lo disfrazan de humanitarismo, de todas estas cosas, pero normalmente quienes fomentan todo esto en lo que menos están pensando es precisamente en lo humano, ¿no? Porque lo humano es que todo el mundo pueda vivir dignamente en su país o en su tierra sin tener que huir forzadamente a otros. Eso sí que sería una actitud humanitaria. También está muy importante la pérdida de valores. La pérdida de valores que nos lleva de unas sociedades que podríamos calificar de inmorales a unas sociedades amorales. Es decir, ya ni siquiera hay un criterio oficialmente válido de qué es lo moral y qué no, salvo aquello políticamente incorrecto o al revés, o políticamente correcto, ¿no? Hay que defender, no sé, los valores LGTBI, el feminismo, eso sí, ahí son muy dogmáticos y se crean valores artificiales o contravalores, podríamos decir, que lo que llevan es, pues eso, a una degradación moral de la sociedad. Eso también es fundamental, porque las sociedades, cuanto menos capacidad de discernimiento, tanto a nivel intelectual como a nivel moral, tengan, pues más manipulables son. También esto nos lleva al agnosticismo social, es decir, a aquello de quitar a Dios del mundo público. En una sociedad como la nuestra, que es una sociedad occidental y por tanto por parte de la civilización cristiana, pues sacar todo lo cristiano al final también es desnaturalizar la sociedad, desenraizarla, desvincularla de la tradición, de los valores, de los principios, de la fe, de todo, ¿no? Y, por tanto, una sociedad así es más manipulable, porque si hay unos principios religiosos o morales que están por encima de las decisiones concretas de los gobernantes, pues hay, digamos, un contrapoder. Mientras que si no lo hay, quienes detentan el poder pues no tienen contrapoderes de tipo moral que les puedan limitar su capacidad de actuación. Esto también es muy importante. Y ya en un punto de vista más material está el aspecto de la necesidad de economías de escala. Las economías de escala, ¿qué son? Pues son todas las empresas, vamos a resumirlo así, que se basan, gracias al capitalismo, en la necesidad de mucha inversión de capital fijo para producir en masa y vender en masa. Es decir, las pequeñas empresas, los pequeños talleres, etcétera, están abocados al cierre por la sencilla razón de que hay una competencia de empresas que producen muy barato en masa gracias a los mercados mundiales, porque si no tuvieran unos mercados mundiales, pues no podrían producir tanto, pero gracias a esos mercados mundiales pueden producir mucho más con un margen de beneficio o beneficio marginal que se llama menor, pero que al ser tanta la producción les compensa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en España, que el sector, podríamos hablar de muchos sectores, ¿no? Pero por hablar de uno que últimamente ha estado protestando bastante, el sector ganadero. Bueno, pues cada vez tener una pequeña explotación ganadera es más ruinoso, porque tienes una serie de costes muy elevados por cada cabeza de ganado que tienes y al final compensan más las grandes macrogranjas, donde con unas inversiones fijas, pues, o sea, a lo mejor tienes que contratar un veterinario, pero si tienes que contratar un veterinario para miles y miles de cabezas de ganado, pues al final te sale mucho más barato que tener que contratar a un veterinario puntualmente para 10 o 20 cabezas de ganado, ¿no? Entonces el beneficio al final es mayor. Y eso lo vemos en los distintos aspectos que forman parte de la producción. Y al final, si solamente sobreviven las grandes explotaciones ganaderas, las grandes industrias manufactureras, en fin, todo lo que es producción en masa, en economías de escala, pues todo lo más modesto se hunde y desaparece o está en una situación de competencia desleal. Es decir, bueno, intento sobrevivir gracias a que
por el mejor servicio que presto, porque me conocen mis vecinos, o en el ámbito en el que me muevo, pues tengo un cierto prestigio, pues al final sí, sobrevivo a duras penas, pero realmente estoy en una situación que a la larga me aboca al cierre. Entonces, las economías de escala son, desde luego, una espada de Damocles permanente que genera cada vez más desempleo estructural, porque cuanto una economía tiene mayor escala, menos necesidad de mano de obra por cada producto hace falta. Eso es así, es un principio económico bastante poco discutible. Al final, para producir en masa, hace falta mucha menos gente, muchos menos trabajadores que en las pequeñas y medianas empresas. Y a la vez hay otro aspecto que es el de la dependencia. Mientras que en una economía sana se procura que la gente pueda vivir de su trabajo, en una economía en la que los números no cuadran, al final tienes una cantidad de gente tremenda que no sabes cómo ocupar y que tienes que ocupar de alguna manera, o por lo menos tienes que subsidiarla para que no se revolucione, ¿no? Porque no se muera de hambre y no se revolucione. Estos son un poco todos los aspectos. Para entender el tema de la economía de escala y cómo esto está haciendo que se destruya empleo, hay unas estadísticas que, si podemos ver, yo creo que servirían para ilustrar de qué estamos hablando, porque aunque yo lo diga verbalmente, a veces el tener la imagen visual pues es más... Vamos con ellas, a ver si somos capaces. Entonces, si podemos ver, ahí podemos ver unas imágenes, unas estadísticas que yo creo que son bastante ilustrativas. Vemos arriba la evolución de la productividad, es decir, la gente cuando trabaja, cuánto produce, y la economía en general, cuánto va produciendo, y el empleo necesario para producir eso que se refleja en esa estadística. A la izquierda vemos la evolución de la productividad y la del empleo a la derecha. En la zona euro, en la parte de arriba, desde el año 97 hasta 2017. Y vemos cómo la productividad aumenta de una manera más o menos constante, con algunos bajones en los momentos puntuales de crisis, mientras que hay un momento en el que ya se sigue produciendo de más sin necesidad de emplear a tanta gente, que es la parte de la derecha de la estadística, ¿no? Vemos como en la estadística de la izquierda a la derecha, sorteada la crisis esa de 2007-2008, sigue aumentando la productividad en la zona euro, pero a la derecha, en ese mismo periodo de tiempo, vemos que ya no hace falta tanta gente para producir más. Esto ya debería alertarnos, ¿no? de que algo pasa. Abajo vemos lo mismo, pero en España. Y vemos cómo coincide el aumento mayor de productividad con la menor necesidad de mano de obra, lo cual es importante tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que estamos en un momento de nuestra economía en el que con menos gente se sigue produciendo más sin ningún problema, ¿no? Esto, Jorge, tiene una consecuencia directa, que es que buena parte del desempleo actual tenemos que entender que es estructural y que difícilmente se va a recuperar. O sea, los puestos de trabajo que se han perdido en los últimos años, en buena medida, muchos de ellos no se van a regenerar. O sea, son gente que va a estar en el paro de por vida. Eso no hace falta ser economista para darse cuenta, a la vista de estas estadísticas, que eso es tal y como tú lo estás comentando. O sea, es que es bastante evidente. Si seguimos viendo estadísticas, pues aquí vemos la evolución de las horas trabajadas totales y de las horas semanales por trabajador en España. Las horas totales es todo lo que se trabaja en general en la economía, y las horas semanales es que todos los que tienen un contrato de trabajo, o sea, no ya toda la economía, sino los que trabajan, cuántas horas trabajan de media. Y vemos que en la economía se trabaja menos que antes de la crisis, no se ha llegado a los 720 millones de horas semanales trabajadas, no se ha recuperado, a pesar de lo cual, como vimos en la estadística anterior, la productividad ha aumentado. Es decir, aumenta la productividad no solamente con menos empleo, como veíamos en la estadística de antes, sino también con menos necesidad de horas trabajadas. Y aquellos que tienen contrato de trabajo, vemos que la media semanal de horas necesarias de trabajo, pues también va bajando. Es decir, la gente cada vez trabaja menos. En unos casos es porque a lo mejor en convenio colectivo, pues en lugar de trabajar 40 horas semanales, se ha reducido a 39 o a 37, son los menos. En la mayor parte de los casos es porque mucha gente se ve obligada
a trabajar con contratos a tiempo parcial. Eso es cada vez un fenómeno mayor. Incluso trabajos muchas veces indefinidos. Ahí, Jorge, no sé si hay una parte de la estadística que esconde la realidad, y es que hay gente a la que le contratan por 4 horas, pero en realidad está trabajando 8. Claro. Eso también puede ser, pero date cuenta que estas estadísticas que estoy poniendo no son las oficiales del Ministerio de Trabajo. Es decir, no son las estadísticas de los contratos reales celebrados con las horas que ponen los contratos. Esta es la EPA, la encuesta de población activa. Es decir, a la gente que trabaja le preguntan, ¿usted cuánto hace? Con lo cual, en teoría, esto es lo que refleja más la realidad de lo que se hace, no lo que está sobre el papel. Por lo tanto, debería ser una estadística más realista que cuando te dicen, no, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE, el antiguo INEM, pues hay nada más que, no sé, 3 millones de desempleados, o depende del momento en el que estemos. Y luego te vas a la EPA y te dice que no, que hay más. ¿Por qué? Porque, claro, en las estadísticas oficiales, pues el que está haciendo un curso de formación oficialmente no está parado. En fin, todas las trampas que se hacen para que los datos oficiales no respondan exactamente a la realidad. Por eso, normalmente se tiene más en cuenta la EPA como algo más realista, ¿vale? Porque es la encuesta directamente a la persona, que también te puede engañar, es verdad, pero en principio se supone, como son encuestas anónimas y demás, que no hay ningún tipo de protagonismo, pues no tiene por qué mentir la gente, aunque pudiera ser que en algún caso sucediera. Abajo vemos de una manera más gráfica también la evolución en los últimos años las últimas décadas, últimas 2 décadas del empleo, lo que vemos en la estadística de arriba a la izquierda, es decir, las horas semanales trabajadas. Y vemos cómo estructuralmente nuestra economía pues cada vez necesita menos horas de trabajo. Esa es la realidad. Y ese pico de 720 millones que vemos a la izquierda, pues no se ha recuperado en ningún momento, ni parece que estructuralmente se vaya a recuperar, por lo menos a corto o medio plazo, ¿no? Tendría que aumentar mucho la población para que al final ese total de horas trabajadas, que no es el de la media por trabajador, sino el total de toda la economía, salvo que aumentara mucho la población, pues no parece que la dinámica lleve a que hagan falta más horas trabajadas. Aquí vemos la evolución de las horas semanales por trabajador. Antes hemos visto en total, ahora es por trabajador y vemos cómo esa media sigue también bajando. Y abajo vemos las mismas estadísticas que hemos visto antes, referidas a la zona euro y a España, pero en Estados Unidos. Desde 1954 hasta 2018, cómo ha evolucionado la productividad y el empleo. Y ahí vemos que en Estados Unidos no se produce el mismo fenómeno de poca necesidad de mano de obra. Si nos fijamos, sí que se produce, pero no es de una manera tan acusada. Aumenta más la productividad que el empleo, es verdad, pero aumenta el empleo. No como sucede en la zona euro o como sucede en España, ¿no? Eso es muy significativo, porque eso quiere decir que en el reparto internacional de la economía, pues unos tienen un papel mucho más interesante o mejor y otros nos toca uno más subordinado con otros sectores bastante menos interesantes a la hora de dar empleo a la gente y de darle más calidad de vida, ¿no? Bueno, pues ahí gráficamente se ve perfectamente cómo estas estadísticas son bastante... Ya quisiéramos tener estas en vez de las que tenemos, ¿no? Aquí vemos en Estados Unidos, a pesar de que es donde menos se nota el efecto, con lo cual llama más la atención, la diferencia entre la línea azul y la línea roja es la línea azul a la productividad y la línea roja es la del empleo. Si nos fijamos, desde los años 50 hasta los años 80, hasta el año 2000 aproximadamente, hay una pequeña diferenciación que tiene que ver pues, con la tercera revolución industrial, la introducción de los ordenadores, etcétera. Pero es solo a partir del año 2000, con la digitalización de la economía, cuando la separación es más acusada. Ahí vemos a partir del año 2000 aproximadamente cómo las dos curvas se van separando y si viéramos ahora datos, aunque esto está hasta 2011, si viéramos lo de 2020, aún están más separados. Cada vez hace falta, con la digitalización, está destruyendo empleo de una manera absolutamente clara, nítida. Ya no es como esas décadas de los 50, 60, 70, 80. Es absolutamente estructural y clarísima, ¿no? Ahí, Jorge, cuando en todas las agendas 2030, en todos los planes de los distintos estados, se habla de fomentar, de financiar, de potenciar la digitalización,
una de unas consecuencias de esa digitalización es la pérdida de empleos. ¿Tú crees que de alguna manera es algo buscado por los poderes mundialistas el hecho de que cada vez haya un menor número de trabajadores, cada vez sean menos las horas trabajadas, o es un efecto que les da un poco igual, pero que se trata de avanzar en la digitalización, aunque la consecuencia directa sea la pérdida de puestos de trabajo? ¿Tú crees que hay una intencionalidad detrás? Sí, sin duda. Yo creo que la digitalización por sí sola no es el elemento determinante, pero sí en conjunción con lo que hablábamos antes de la mundialización. ¿Por qué? Porque si sigue habiendo mercados de proximidad, como luego al hablar, si nos da tiempo, de las alternativas que hay a toda esta situación, pues yo defiendo, es decir, mercados más pequeños, aunque se digitalice la economía, si las economías que se fomentan no son economías de escala, salvo que en determinados sectores donde a lo mejor es necesario, si en general no se fomentan las economías de escala, sino las pequeñas y medianas economías, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas, etcétera, por mucho que digitalices, el efecto no es tan negativo. Entonces, no se trata de decir, pues aquí en España vamos a eliminar todo lo que sea digitalización de la economía. No, tampoco es eso, porque entre otras cosas también perderías competitividad con pues eso, la competencia internacional. No vamos no a se volver trata a de la eso. máquina de escribir. Claro, no se trata de volver a la máquina de escribir, eso es absurdo. Aparte de que eso nos haría caer un poco en como lo que sucedía en el siglo XIX con el ludismo, ¿no? El movimiento ludista en Gran Bretaña, ¿no? Que decía, bueno, pues si la máquina quita empleo, destruyamos la máquina. No, es que usted, por mucho que destruya la máquina, no va a evitar que el futuro sea la máquina. Lo que tienes que es crear la situación, las estructuras que impidan que la máquina destruya finalmente tanto empleo como destruya en un contexto determinado. Es decir, crea el contexto en el que esa modernización no implique tanto daño para las personas. En el Vamos a tema de avanzar, la Jorge, digitalización, si sí. te parece, con el tema de las estadísticas, porque tenemos que dar paso a la publicidad. Sí, muy bien. No, digo, si quieres, terminamos Sí. con las estadísticas. Sí. Bueno, me quedan varias. Aquí vemos lo que veíamos antes, pero solamente en el sector industrial. En el sector industrial vemos que la separación entre la productividad y el empleo es mucho más grande que en otros sectores. Luego, aquí vemos todos los sectores en Estados Unidos y vemos cómo el sector agrario baja, pero no baja tanto porque finalmente siempre hay que comer, ¿no? Digamos. La manufactura también baja, pero siempre se mantiene, digamos, a una tendencia moderadamente a la baja. Y lo que crece mucho siempre es el sector servicios, porque el sector servicios es el comodín. Cuando no hay manera de dar empleo en el sector primario y en el secundario, tenemos el comodín del sector servicios, que es donde se envía a todo el mundo, a todo el excedente de trabajo. Pero también ese sector servicios tiene límites. Y los límites se han visto sobre todo ahora con la digitalización, porque muchos servicios se hacen a través de aplicaciones móviles y se ha digitalizado todo y también al final se está destruyendo empleo. Y no tenemos un cuarto sector al que mandar a la gente a trabajar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Aquí vemos lo mismo, pero en España, históricamente todo el siglo XX, y vemos cómo el sector agrario baja tremendamente. Hay aquí en el medio la época de la guerra civil y de autarquía, donde se vuelve un poco a lo agrario, porque la destrucción con la guerra civil de todo lo que es la industria pues fue muy acusada. El sector servicios siempre sube y, digamos que es un poco la misma tendencia que en el resto del mundo. Esto lo pasamos porque sería complejo, pero bueno, esto básicamente quiere decir que la digitalización y la robotización afecta a todos los sectores y tanto cualificados como no cualificados. Hay sectores cualificados a los que le afecta y otros que no, y hay sectores no cualificados a los que le afecta y a los que no. Normalmente es más fácil mecanizar trabajos manualmente muy mecánicos, pero no necesariamente eso afecta finalmente a todos los sectores, pero bueno, implicaría dedicarle un tiempo solamente a esta estadística. Estos son, datos sobre robotización y cómo España, aunque en teoría se supone que está en un punto intermedio, luego si vemos, esta es la evolución de robots, si vemos cómo afecta a España, pues vemos que España, aquí lo vemos en esta estadística de arriba a la derecha, es uno de los países con más peligro de automatización de puestos de trabajo. Es decir, cuanto más se digitaliza la economía en general, la española va a verse más afectada en cuanto a reducción de empleo. Estas son las estadísticas de toda la OCDE, de todos los países, digamos, avanzados. Y España es el tercer país con más peligro de perder puestos de trabajo por digitalización y robotización. Y finalmente, unas estadísticas donde se puede ver, que a mí me parece muy interesante,
la evolución entre la renta nacional, es decir, toda la renta en general que se genera en la economía, y la parte que corresponde a las rentas del trabajo, es decir, a salarios. Y vemos cómo España partía de unos valores mucho más altos que los de la Unión Europea. Si viéramos unas estadísticas anteriores, veríamos que estábamos cerca de o alrededor del 80% de la renta total era renta del trabajo. Actualmente estamos en el 45% aproximadamente. Y en la Unión Europea, que partía de que es la línea, digamos, negra, en la estadística de abajo, partía un poco más abajo que España, y sin embargo estamos hablando que en el 75 había más diferencia, estaba mucho más cerca la economía en cuanto a renta del trabajo. España había una distribución mucho más favorable a la renta del trabajo que en el resto de Europa, y sin embargo a lo largo de los años 80 y 90 y 2000 se ha ido separando y hemos perdido relación o porcentaje en cuanto a la renta nacional, y los salarios cada vez representan menos en España de la renta nacional, mientras que en Europa, aunque también representan menos, no tanto menos como en España. Es decir, al final esto se traduce en que un español con su salario está más cerca de la media del salario de un europeo en 1975 que en el año 2022. Bien, Jorge, pues nada, después de ver estas estadísticas, si te parece, vamos a dar un paso, un minutito a un corte publicitario y volvemos en este último tramo del programa de hoy, pues analizando más cuestiones alrededor de los retos que tiene el trabajo en el siglo XXI. Muy bien. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309. Ah, y con precios especiales para los seguidores de NTV. Bueno, ahora sí, ya estamos de vuelta con este programa dedicado al trabajo, a los retos que tiene el trabajo en el siglo XXI, que estamos haciendo con Jorge Garrido San Román, que es sindicalista y que es abogado laboralista, que tiene además formación económica y que de momento pues nos está dibujando un panorama, pues ciertamente, no sé si desalentador, pero preocupante. No sé si tú lo calificas así, Jorge, preocupante. Muy preocupante, muy preocupante. Lo que pasa que la cuestión es no solamente analizar lo que sucede, sino qué alternativas hay. Y aquí es donde entramos en las alternativas que nos ofrece el propio sistema, los propios organismos que fomentan todo esto que hemos hablado de la mundialización y la digitalización, y si eso es lo que nos interesa a los trabajadores y a la población en general o no. Lo que sucede es que muchas veces, esto recuerdo yo cuando entre una de las muchas profesiones que he tenido ha sido la de adiestrador de perros, y recuerdo que mi profesor de etología decía que la clave del adiestramiento estaba en saber presionar al mismo tiempo que se ofrecía una solución a la presión, que iba a aliviarle al animal, ¿no? Entonces, así conseguías que hiciera lo que tú querías que hiciera. Bueno, eso en realidad es lo que hacen con nosotros, ¿no? Nos presionan, nos sitúan en unos contextos, en unas tesituras en las que es necesario encontrar soluciones, y luego ellos nos ofrecen su solución y todos sin meditar nada, pues decimos, bueno, si esto es la solución, adelante, ¿no? Y a lo mejor no es la solución más interesante, ¿no? Siempre nos decía el profesor de etología que lo que no había que dejar nunca al animal era que él encontrara la solución. La solución se la tenías que dar tú. Creo que tienes un vídeo preparado, ¿no? En donde esto se ve muy, muy gráfico. Vamos a intentar ponerlo. Sí, tengo un par de vídeos, vamos a ver el primero. I think maybe these things do play into each other a little bit, but what to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge.
And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. And then how do we ensure that the future is going to be the future that we want, that we still like? Bueno, aquí, Jorge, entre otras cosas, hemos visto, hemos escuchado el reconocimiento de lo que tú decías, ¿no? Que los procesos de avance tecnológico seguramente lleven a la destrucción definitiva, para siempre, de un montón de puestos de trabajo y, por lo tanto, al menos en las economías occidentales, en la generación de una masa importantísima de trabajadores que jamás va a tener un puesto de trabajo. Y entonces, aquí lo curioso es comprobar cómo lo que la izquierda como la izquierda ha vendido como una medida solidaria, que es lo de la renta básica universal, en realidad es un invento de los poderes financieros para, para ir avanzando en eso sin protesta. Es decir, claro, que la destrucción masiva de puestos de trabajo no genere tensiones, sino que, se genere una masa de personas que con una renta mínima, es decir, una renta muy bajita, pues puedan subsistir y no le cause problemas a los grandes poderes financieros. No sé si tu interpretación es esta misma. Por supuesto que sí, pero no solamente eso. Es que él también dice que este proceso de robotización y de digitalización aboca a economías de escala mayor, es decir, se va a producir cada vez más y más barato y también hace falta que eso se consuma. Hay que vender esos productos. Entonces necesitamos personas que no se mueran de hambre y que consuman nuestros productos. Necesitamos las dos cosas. Y eso solamente se consigue con la renta básica universal, ¿no? Eso es lo que él viene a decir. Y aparte que también dice que eso no evita el que la gente, al no tener una ocupación útil, pues no sienta un cierto vacío en su vida que hay que rellenar pues con ocio o con lo que sea, porque si no se va a producir un vacío existencial, digamos, ¿no?, en las personas. Y, tú, Jorge, perdona, sí, frente a este concepto de la renta mínima universal, tú en alguna ocasión has defendido el trabajo garantizado, ¿no? ¿Puedes desarrollar esta idea un poco? Sí, a ver, yo siempre pongo un ejemplo de cómo en los años 50, 60 en España, pues se hacían las políticas de lo que se llamaba la política de colonización, ¿no? ¿Qué consistía? Que en zonas pobres, desde el punto de vista agrario, ganadero, etcétera, pues a lo mejor se creaba un pantano o se conseguía hacer una tierra fértil y lo que se hacía a la gente no era subvencionarla. No se le daba una renta, un PER, para hablar en términos actuales, y ya está, sino que se trataba de que la gente se le facilitaba una casa, unas tierras, unos animales, unos aperos, para que la gente pudiera vivir de su propio trabajo. Es decir, el Estado trataba de garantizar a la gente que pudiera vivir de su propio trabajo. No que viviera de una subvención, porque cuando se vive de una subvención
se genera dependencia, se genera control también. Es decir, aquel que vive de una subvención está controlado por quien le da la subvención. Y así se acallan las voces discrepantes, se sanciona simplemente apretando un botón y te desaparece la renta básica. En fin, pasas a ser una persona dependiente. El trabajo garantizado, el garantizar el trabajo a la gente, pues se puede hacer de distintas maneras, porque depende también de los sectores. Unas veces será pues subvencionando a lo mejor determinados sectores si no queda más remedio, pero lo que se trata es de vivir sin subvención, vivir del propio trabajo. Pero para que tú puedas vivir de tu trabajo es necesario que el contexto económico permita que los pequeños productores subsistan. Si el contexto es de globalización, de mercados mundiales, donde te llega la competencia desleal de quienes producen en masa, sin seguros sociales, sin garantías sanitarias, sin nada, estás en una situación de competencia desleal que no te permite a ti con tu trabajo vivir. Entonces, si el contexto no te permite vivir de tu trabajo, la única solución que encuentran estos señores es subvencionarte y que vivas de la subvención o de una renta básica. Cuando lo que hay que buscar son las condiciones o hay que crear las condiciones que te permitan vivir de tu trabajo. Esa es la única solución natural, realista, humana, económica e incluso diría políticamente interesante y soberana. Pero no es lo que interesan a los grandes poderes mundiales, que con eso no hacen negocio. No hacen negocio con que tú tengas tu modus vivendi sin necesidad de depender de nadie. Ellos viven gracias a generar dependencia de ti. Luego viene la necesidad de exprimir fiscalmente a todos los que producen para poder mantener todo este tinglado, claro. Y lo cual pues, hace que pues, se generen situaciones también de impuestos incluso confiscatorios, porque es la única manera de pagar todo esto, ¿no? Toda esta fiesta. En cualquier caso, yo soy enemigo de todo lo que sea subvencionar, salvo que no quede otro remedio. Es decir, es siempre la última razón, la última ratio, la última medida a adoptar en un momento determinado. Es decir, si no hay forma de establecer una economía más sana, pues si no queda más remedio que subvencionar, habrá que subvencionar. Pero es que aquí la idea es subvencionar como política, digamos, ya desde el principio, ¿no? Porque al final alguien definió esto de la renta básica y podríamos hablar en general pues también de la política agraria comunitaria, de la PAC y de cualquier otro método de generar o de mantener economías a base de subvenciones. Alguien lo denominó, creo que muy acertadamente, como la vía capitalista al socialismo. Es decir, al final es pues como sucedía en la Unión Soviética, aunque no vaya trabajo, todo el mundo va a tener su salario y va a tener una ocupación, aunque sea sin hacer nada. No, eso es negar la realidad de una economía que no es sana. No es sana. Una economía sana es en la que todo el mundo trabaja, produce y puede vivir de su trabajo. Y ya está. Y todo lo que no sea eso es alterar las reglas, no ya de la economía, sino de la naturaleza. Y todo lo que se altera la regla de la naturaleza es un error siempre. Tenemos ya poco tiempo, Jorge. Si sí. te parece, vemos ese segundo vídeo que nos tenías preparado. Sí, ese segundo vídeo tiene que ver con no el futuro que ellos o las soluciones que ellos ofrecen, sino con la perspectiva de futuro que ellos tienen planificada, ¿no? Y lo podemos ver ahora, si queréis. Vamos a verlo y lo comentamos.
Cuéntanos, Jorge, ¿qué es este listado de, iba a decir de predicciones, me parece que es de deseos? ¿Cuál es este listado de deseos que hemos visto? ¿Quién es el que desea estas cosas? Bueno, pues esto es un vídeo que puede uno ver y descargarse de la página web del Foro Económico Mundial, el conocido como Foro de Davos, donde ellos dicen de una manera abierta, porque claro, muchas veces nos acusan a los que somos así tan críticos de conspiranoicos y estas cosas. Y no, ellos lo dicen de una manera abierta, no tendremos nada y seremos felices, hay que reconsiderar todos los valores occidentales, es decir, hay que acabar con toda la moralidad y todos los principios que nos constituyen como civilización, hay que aceptar las migraciones masivas, hay que comer menos carne, todo lo que ellos quieren está ahí reflejado de una manera que no es opinable, es decir, lo dicen abiertamente. Tienen muchos libros donde ellos lo explican, yo aquí tengo algunos, ¿no? La cuarta revolución industrial del mismo Klaus Schwab, el responsable del Foro Económico Mundial, cómo utilizan el COVID-19 para meterle miedo a la gente y así conseguir el gran reinicio, ¿no? Entonces, estos son libros de ellos, donde lo explican en negro sobre blanco. Aquí está cómo hay que cambiar los valores occidentales, cómo gracias al miedo de la COVID podremos implementar el control digital de la población. Todo esto ellos lo explican. O sea, lo que pasa es que hay mucha pereza mental para no creerlo y no estudiarlo y pensar que esto es cosa de conspiranoicos. No, este vídeo puede parecer un vídeo de ciencia ficción. Si lo hubiéramos visto desde luego hace 10 o 15 años nos hubiéramos reído. Hubiéramos pensado que era algo de humor. Hoy lo estamos viendo cómo lo están implementando. Gracias, pues eso, al miedo. El miedo es un instrumento fundamental porque el miedo es un sentimiento y por tanto genera reacciones, no procesos racionales. Y es un poco lo que hablaba antes del principio básico del adiestramiento. Cuando tú presionas, en este caso a través del miedo, la gente para salir de esa situación de angustia y de miedo es capaz de aceptar cualquier cosa, por irracional que sea. Por lo tanto, tenemos el arma del COVID, el de la ecología también, que no quiere decir que no haya que ser ecológico, pero de ahí a utilizarlo como un arma para transformar nuestra mentalidad y nuestras formas de vida, etcétera, hay un abismo, y ellos lo saben utilizar. Entonces, yo lo que creo es que hay que imponer el cerebro sobre el sentimiento. Y a todos estos mensajes de miedo y de ofertas que ellos nos hacen para que sean las aparentes soluciones, ponerlo en cuarentena y decir, si lo dicen ellos, que son los que han generado el problema, habrá que pensar en que la solución realmente tiene que ir por otro lado. Y Jorge, de manera telegráfica, porque nos queda un minuto, frente a todo esto que promueve, que promociona y que impone los poderes mundialistas, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo ya he apuntado algunas cosas, pero yo creo que, por resumirlo, lo primero, tirar la televisión y todos los instrumentos de manipulación con los que nos manipulan. O sea, eso es lo primero, porque como hagamos mucho caso a eso, vamos muy mal. Segundo, hay que tender a economías pequeñas y medianas en cuanto a empresas y que puedan subsistir. Mercados de proximidad, relocalización, levantar fronteras y aranceles, por supuesto que sí. Mercados de proximidad, empresas con control y propiedad de los propios trabajadores, que son los que les interesa qué procesos o no se pueden hacer para beneficiar al trabajo y no al capital. Dinero natural, el sistema monetario actual es antinatural y nos lleva a este tipo de economías. Bancas del tiempo, donde se pueden hacer intercambios sin necesidad de monedas y volver al arraigo en general económico, social y productivo. Porque si no volvemos a eso, a la relocalización en general de las sociedades y de las economías, el tsunami, el maremoto, nos va a arrastrar, queramos o no. Jorge, pues tiempo habrá en futuros programas para desarrollar todas estas ideas que finalmente pues tú has propuesto. Hoy nos hemos quedado sin tiempo para más. Pues muchísimas gracias, Jorge Garrido, presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a los demás, pues nada, agradecerles que hayáis estado pendientes hoy de vuestro ordenador o de vuestro teléfono móvil y emplazaros para una nueva cita de señas de identidad en NTV. Muchísimas gracias, un saludo.